Somos una familia muy grande y esta es nuestra hermosa casa. Y como en esta familia, todos tenemos buenas ideas. Entre todos armamos los planes para lograr diferentes cosas juntos. Por eso queremos contarte una gran noticia. Con las más de 89.000 ideas de más de 250.000 participantes que el gobierno escuchó en 1.104 municipios, con los diálogos regionales vinculantes, se está escribiendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Porque así se hacen realidad las ideas de todos y el cambio lo escribimos unidos. En nuestra diversidad de sueños está nuestra riqueza y lo que nos hace una potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Los colombianos siempre hemos sembrado. Cuando sembramos pasión, cosechamos triunfos. Cuando sembramos imaginación, cosechamos realismo mágico. Cuando sembramos expresión, cosechamos un motivo para avanzar. ¿Y qué pasa cuando sembramos paz? Cosechamos Paisana, un sistema de comercialización sostenible que apoya a los campesinos, a las familias víctimas del conflicto. Compra los productos con el sello Paisana y estarás ayudando a que el país progrese, porque aquí todos somos paisanos. Paisana, construyendo paz. Queremos pasar la página de todo lo que ha ocurrido. Hablábamos hace rato de las afectaciones que tiene en la región con el tema de los cultivos. El objetivo de nosotros de estar aquí en el Catatumbo, de sembrar el cultivo de coca, es por el abandono que siempre hemos tenido. Nosotros hemos encontrado que una de las problemáticas que existe para el campesino poder salir de la economía de la coca tiene que ver mucho con infraestructura. Esa no es la salida. La coca nos ha traído guerra, nos ha traído violencia. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Construir los otros caminos. Claro que aquí se puede tener en cuenta, y le diría a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar a una hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Porque si funciona, ya no hay necesidad de lo otro. Creo que lo que nosotros proponemos, tanto para la región de nosotros como para todo el país, es primero que todo cumplir ese compromiso que se firmó desde los campesinos con el gobierno, de sustituir los cultivos de uso ilícito. El Guaviare, en su tiempo, el cultivo de la coca había sido la economía, a su par que la ganadería. Hoy en día nosotros decimos desde nuestros territorios que esa no es la salida. La coca nos ha traído guerra, nos ha traído violencia. Es necesario decir en este momento, ya no más. Dentro de las temáticas hay dos pilares muy claras, que son, por un lado, tenemos que culminar los compromisos que el Estado adquirió en el Acuerdo de Paz del 2016. Hoy por hoy, aunque era un plan que debía haberse terminado en el 2019, todavía hay una deuda importante con un grupo muy alto, alrededor de 66.000 familias campesinas de las 99.000 que firmaron. Tenemos que culminar eso y luego empezar la tarea que nos ha trazado el presidente Petro, que es muy importante,
que resumiéndola en 2 palabras es industrializar el campo en estas zonas con presencia de coca, amapola y marihuana. Estamos dispuestos nosotros a volver a replantear, a volver a ayudarle a este gobierno a volver a replantear ese programa y que se haga desde las mesas, desde el territorio. Que tengamos nosotros inclusión, que nosotros los campesinos, que somos los que vivimos en territorio, seamos tenidos en cuenta y nuestras propuestas sean aceptadas y sean tenidas en cuenta. Se estaban trabajando proyectos puramente asistencialistas, individuales con cada familia, y perdiendo el espíritu original que tenía el acuerdo de paz, que era de políticas colectivas. Y al mismo tiempo la forma de contratación, que era una forma de contratación que se volvió completamente centralizada, de forma que en Bogotá se definía la asistencia técnica que iba a dar a Puerto Leguízamo, Putumayo, y perfectamente le podían asignar ese contrato a un empresario de Barranquilla para que fuera a Puerto Leguízamo sin tener ningún nexo con el territorio, lo cual ha sido el absurdo más grande. Nosotros tenemos la firme disposición de acabar con los cultivos, pero si en estos momentos no gozamos con las garantías que requerimos para permanecer en el territorio, muy difícil para dar ese paso. Entonces exigimos eso, que nos cumplan, y después sí hablamos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Yo tengo mis matas, sí, y yo pues, para arrancar mis matas, que es la que me dan el sustento, la economía que yo necesito, pues para arrancarla tendría que mirar primero un proyecto que me sirva, por ejemplo, como que me resuelva, por ejemplo, económicamente lo que yo necesito y lo que necesitan no solamente para mí solo, sino para toda la región. Indudablemente la paz no consiste exclusivamente en una negociación entre el Estado, sea en su rama judicial, sea en su rama política, gubernamental, y una organización armada determinada. Tiene que ver básicamente con un gran acuerdo entre la sociedad de un territorio determinado, de todo el país, y el Estado. En lo que se refiere a la nueva política, que es la relacionada con la paz total, la tarea la trazó claramente el presidente en sus intervenciones, en la intervención en el Tarra, norte de Santander, el 16 de diciembre, donde lo que planteó fue que primero habló del tema de la gradualidad. La gradualidad significa que tenemos que ser conscientes de una realidad en el territorio, y es que ninguna familia campesina abandona el ilícito al que se está arriesgando mientras no le garanticemos otras fuentes de ingresos. Esa tarea significa que la única forma de hacerlo es industrializando los procesos que ellos tienen con productos alternativos. Las ideas que ustedes han expresado aquí para buscar otros caminos me parecen pertinentes. Yo creo que debemos explorarlas, ver conjuntamente ustedes y nosotros si salen bien o si no salen bien, y entonces hay que cambiarlas. Por ejemplo, una que se había mencionado en algún momento. Bueno, y si un campesino productor de hoja de coca no quita su cultivo completamente porque no sabe qué le espera, no sabe si es el hambre, si lo dejan abandonado por allí y no tiene después que entregarle de comida a su hijo, a su hija, a su esposa, si esa desconfianza no le permite dar el paso. Nosotros tenemos que ver con estas políticas alternativas, que la idea de la manera en que lo graficamos en el Tarra es que un campesino suelta el bejuco ilegal del que está
con el que está obteniendo su sustento cuando ya tiene garantizado el bejuco legal de la nueva política. Eso es que él mismo desecha la coca o desecha el producto prohibido cuando tiene una alternativa que con la ayuda del Estado la hemos implementado para que empiece a tener ingresos legales. El instructivo que nos dio es que nosotros tenemos que combinar dos cosas. Hay que buscar la industrialización con productos legales de la propia coca. Hablo de la coca, aunque en la práctica nos toca también el tema de la amapola y de la marihuana, aunque son mucho menores porcentualmente del peso. Por otro lado están los productos alternativos que se dan en el sitio. Por ejemplo, lo que les decía ahora de la yuca, pero no quedarse en yuca, sino en sacar alcohol de la yuca, o hay otros productos como para las zonas de interés ambiental, que son la explotación de la flora, pero en el sentido de sacar aceites esenciales para usos médicos o cosméticos de las hojas de una planta, algo por el estilo. Allí hay un elemento que también es muy claro que hay que identificar. Nuestra tarea es solo con las familias pequeñas y medianas en propiedad, en las propiedades medianas y pequeñas. Pero mi propuesta para mí sería que a cambio de los cultivos ilícitos, sería como si voy por un bejuco, como dijo un señor allá, ¿cierto? Me agarro de un bejuco, pero de ese bejuco yo no me suelto hasta que no me agarre el que viene, ¿cierto? Es muy importante que desde estos encuentros el habitante no solo se comprometa, sino que el gobierno nacional y toda la sociedad colombiana se comprometa a ofrecerle una salida económica y una salida productiva a la economía que hoy se impone y a la cual el agricultor, el campesino del Catatumbo, se ve preso, se ve esclavizado a tener que reproducir por esas dinámicas de una economía que evidentemente lo arrastra, lo absorbe. Somos una familia muy grande y esta es nuestra hermosa casa. Y como en esta familia, todos tenemos buenas ideas. Entre todos armamos los planes para lograr diferentes cosas juntos. Por eso queremos contarte una gran noticia. Con las más de 89,000 ideas de más de 250,000 participantes que el gobierno escuchó en 1,104 municipios, con los diálogos regionales vinculantes, se está escribiendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Porque así se hacen realidad las ideas de todos y el cambio lo escribimos unidos. En nuestra diversidad de sueños está nuestra riqueza y lo que nos hace una potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Si usted recorre el Catatumbo, recorre el Putumayo, recorre la zona del litoral pacífico, o el Cauca, la cordillera occidental del Cauca, donde se concentra la mayor cantidad de coca del país, el común denominador es que no existe Estado. Ahora tenemos que entrar como Estado a apoyarlos en todas sus líneas y sobre todo se tiene que identificar de esa manera. Seríamos los socios de los campesinos para lograr esta tarea mayúscula que nos ha trazado el presidente, que es salir de este problema que todo el mundo dice que es el mayor problema del país, pero que llevamos muchos años ensayando una política fallida y tenemos lo que hizo el presidente en el Tarra fue cambiar la política. Es complicada, pero tenemos que empezar y tenemos que implementarla. Hablo del sur de Bolívar y específicamente en San Pablo. Nosotros hemos encontrado que una de las problemáticas que existe para el campesino poder salir de la economía de la coca tiene que ver mucho con infraestructura y en algunos casos con maquinaria propia.
al no solucionarse esos mínimos que consideramos no son cosas del otro mundo, nosotros empezamos a sentir que ese tipo de cosas deben, en lo posible con prontitud, llegar a los territorios. Así se empezará a transformar el territorio en base a lo que está proponiendo el presidente Petro, que es convertir a Colombia potencia mundial de la vida, pero básicamente produciendo lo que da la vida, que es el alimento, y cuidando lo que da la vida también, que es el medio ambiente. Claro que tenemos que sacar el campesinado de una economía que ya no va a dar más de lo que dio, que tenemos que pasar a otras épocas, a otras eras. Aquí alguien lo decía con certeza, la producción en bruto tiene que transformarse industrialmente, y esa industria no puede ser de los poderosos, tiene que ser del mismo campesinado que en forma cooperativa se vuelve propietario de la industrialización. Claro que no es solamente plantar hoja de cacao ahora para sacar sus frutos, sino que tiene que haber una chocolatería en manos de los productores del cacao en la misma región, porque si no, los procesos de valorización no le van a llegar al campesinado. Es un fenómeno que ha revivido precisamente por esa situación de los últimos años, del incumplimiento o el atraso en el cumplimiento del acuerdo del 2016. Han surgido esa gran propiedad, que es el fenómeno igual al que conocimos históricamente como Tranquilandia. Es decir, es una gran plantación de coca donde se hace todo el proceso, no solamente lo tradicional, que es el proceso de la pasta básica, sino que se hace también ya la purificación. Hay industrias de clorhidrato de cocaína, es decir, que todo el circuito es como si fuera un ingenio azucarero donde está la caña y está el procesamiento en el mismo sitio. Eso es un fenómeno que ha aparecido en los últimos años y que está concentrado en los municipios de mayor concentración, que son básicamente Tibú, Tumaco, El Tambo, Puerto Asís. Son los sitios donde ha aparecido ese fenómeno, y evidentemente allí la política es distinta a la que estamos planteando como política alternativa. Es una política tradicional de interdicción. Bueno, yo creo que aquí una de las principales propuestas que hay es el problema social. El problema social cae en todo lo que se requiere: salud, educación, vivienda. Otro de los puntos que aquí también estamos trabajando y que le queremos apuntar es a la paz total de la región del Catatumbo. La política no es si erradicación o sustitución, es que se busca que haya erradicación tradicional en la gran propiedad. Es decir, es lo que yo llamo la interdicción, que es la política que tradicionalmente han llevado. No nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a los organismos pertinentes de la policía, la Dirección de Antinarcóticos y la brigada, que hace lo mismo dentro del ejército. Nosotros hicimos una proyección que hemos estado empezando a ajustar. Los informes que regularmente le entrega al gobierno Naciones Unidas, un informe que lo paga el Ministerio de Justicia, desafortunadamente adolece de que no tiene una clasificación del tamaño de familias ni del número de familias. Pero en principio definimos que íbamos a llegar por lo menos a todos los municipios del país donde hay más de 100 hectáreas de coca, y eso nos da 126 municipios, cruzando los que están por encima de 100 hectáreas con los están en el PENIS. Hay unos que se encuentran, que se cruzan, hay otros incluso de los del PENIS que tienen menos de esas 100 hectáreas. La suma de los dos nos da 126
126 municipios. Aspiramos en estos 4 años a llegar con estas políticas nuevas de la industrialización del campo de manera arrancar por estos 126 municipios. Pero el cálculo que tenemos es que están entre 300 y 400 mil familias las que se dedican en este momento, digamos, las que arriesgan y meterse en un negocio que es ilícito para garantizar su sobrevivencia. Si nosotros estamos llegando a las de más de 100 hectáreas, estamos concentrando un número muy alto de unas, por lo menos un 85, un 90%. Calculamos, imagínense, de 1.120 y algo municipios que tiene el país, presencia de coca, amapola y marihuana hay casi en 200. Entonces, que tienen un común denominador de una bajísima presencia del Estado o una nula, es decir, que no existe Estado. Entonces, por eso tiene que ser una propuesta integral de combinar los presupuestos hacia esos territorios. Lo que los ha obligado es el hambre. Realmente cuando usted es un campesino, una campesina que siembra plátano y no tiene ninguna capacidad de sacar ese plátano desde un río del Pacífico o desde una de las montañas del Catatumbo, no tiene ninguna capacidad de sacarlo y se le pierde la cosecha. Lo que lo ha obligado a llegar a la coca ha sido el hambre y que tiene una familia que alimentar, que tiene que salir adelante, que tienen que sobrevivir. Ese es mucho más importante, como si nos vamos a ver de la visión tradicional que se ha dicho, de que son niños buenos que los obligan los chicos malos con un fusil, es errada. Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Lo tenemos muy claro, ha sido un fracaso esa política. El más claro es el glifosato. Toda inversión en glifosato lo que hace es que los campesinos, si de verdad les daña el cultivo, porque en muchos casos no se los daña porque tiran y el viento se lleva el glifosato perfectamente 1 kilómetro, 30 kilómetros más allá. Pero si de verdad les daña, lo que hacen los campesinos es que se van para otra vereda. O si no es otra vereda, se van y rompen monte más allá, lo cual ha sido en la práctica un factor de deforestación y de daño ambiental enorme. La colaboración que nos puede brindar el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, todos los países amigos, cooperantes en esto, sería algo muy importante que nosotros
nos puedan ayudar en tecnología. Es decir, por ejemplo, nada de estos emprendimientos que estamos planteando de industrialización en el campo es lograble si no tenemos internet, si no hay conectividad, si no hay energía. Yo creo que el gobierno en cabeza de Gustavo Petro le está llegando al problema, le está llegando a las zonas más afectadas y por eso hoy nos encontramos acá en este municipio del Tarra, del norte de Santander, porque nos sentimos recogidos en esa propuesta y nos sentimos incluidos en buscarle la solución a la región del Catatumbo. Glifosato cero y erradicación a los pequeños campesinos cero. Evidentemente que la política de erradicación se mantiene con la gran propiedad. En estos momentos queremos decirle al señor Gustavo Petro que lo vamos a apoyar mucho porque miramos que nos puede salir un buen presidente que nos tenga en cuenta nosotros los catatumberos. Los colombianos siempre hemos sembrado. Cuando sembramos pasión, cosechamos triunfos. Cuando sembramos imaginación, cosechamos realismo mágico. Cuando sembramos expresión, cosechamos un motivo para avanzar. ¿Y qué pasa cuando sembramos paz? Cosechamos Paisana, un sistema de comercialización sostenible que apoya a los campesinos, a las familias víctimas del conflicto. Compra los productos con el sello Paisana y estarás ayudando a que el país progrese, porque aquí todos somos paisanos. Paisana, construyendo paz. Somos una familia muy grande y esta es nuestra hermosa casa. Y como en esta familia, todos tenemos buenas ideas. Entre todos armamos los planes para lograr diferentes cosas juntos. Por eso queremos contarte una gran noticia. Con las más de 89.000 ideas de más de 250.000 participantes que el gobierno escuchó en 1.104 municipios, con los diálogos regionales vinculantes, se está escribiendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Porque así se hacen realidad las ideas de todos y el cambio lo escribimos unidos. En nuestra diversidad de sueños está nuestra riqueza y lo que nos hace una potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia.